Bienvenidos a la sesión de orientación de las oposiciones. Vamos a hablar en esta sesión, si estás pensando en opositar, hay algo que tienes que entender de primera y de partida. Esta no es una oposición difícil, la verdad es que no lo es. El problema no es tanto aprobar la oposición, sino fundamentalmente perder 2 años preparándola mal. Si estás pensando entonces en opositar, quédate porque en este vídeo te vamos a contar todo, en qué consiste la oposición, cuántas plazas salen, cómo es el examen, pero también cómo es la vida una vez que sacas la plaza, efectivamente pues todo lo que tiene que ver con el sueldo, el horario, la estabilidad y lo que hay que hacer para conseguirlo en la próxima convocatoria. Por tanto, vamos a ver en qué consiste el trabajo, cuáles son las funciones, el sueldo, los horarios, las posibilidades de promoción y veremos también temario, exámenes, nivel de dificultad, cuánto suele costar aprobar y, por supuesto, cuál es el método que seguimos en MPS Oposiciones para ayudar a nuestros alumnos a conseguir la plaza. ¿De acuerdo? Esta sería la idea. Voy a compartir con vosotros lo que vais a saber al terminar este vídeo. Fijaos, ¿en qué consiste la oposición? Veremos cómo será tu vida. Si apruebas, hablaremos, por supuesto, de los requisitos de acceso, el temario, o lo que sería el programa, el sistema de examen, cómo de fácil o de difícil es, cuánto tiempo suele hacer falta para prepararla, errores típicos en la oposición, qué hacer para llegar a la próxima convocatoria con opciones reales, cómo te preparamos nosotros, si esta oposición encaja o no contigo, y luego también las dudas más frecuentes que nos planteáis. Además, tened en cuenta que este año hemos lanzado una promoción especial en la academia, y es que los grupos que empezamos en septiembre tienen el primer mes completamente gratuito, ¿de acuerdo? Aquí hablaremos en primer lugar de quiénes somos nosotros, qué es lo que hacemos. Haremos una pequeña presentación de la academia, veremos cómo es la vida de un funcionario y, por tanto, después de esto, si esta o no es una oposición adecuada para tu perfil. Hablaremos de cómo es el propio proceso, cómo es la oposición, esos requisitos para poder presentarte, el nivel de dificultad, cómo son los ejercicios, el tiempo medio de preparación, etcétera. Las claves para conseguir la plaza, cómo te preparamos nosotros, es decir, cuál es la metodología que seguimos en la academia con nuestros alumnos, tanto de la Administración General del Estado como de la Administración Autonómica y Administración Local, es decir, la metodología seguida en cada una de las oposiciones, qué nos diferencia de los demás, por qué con nosotros vas a estar bien y vas a estar bien de verdad. Y las preguntas frecuentes, lo que nos preguntáis siempre, o algunas de las cuestiones que siempre nos preguntáis, de las cuales por ese mismo motivo pues hemos preferido o hemos considerado oportuno darles un apartado propio, ¿de acuerdo? Pues si nos podemos incorporar a un grupo ya empezado, pues cuánto tengo que estudiar, qué pasa si cambia el temario, necesito o no necesito conocimientos previos, son las preguntas habituales, las sospechosas habituales, las FAQs podríamos llamar. Si merece la pena, veremos que hay que ver la oposición como una inversión, ¿de acuerdo? Y finalmente, pues una llamada a la acción para los que queráis empezar a preparar en septiembre de 2026, septiembre-octubre, inicio de curso, el primer mes completamente gratuito. Y ya sabéis, por cierto, que os podéis suscribir al canal de YouTube, donde, bueno, continuamente estamos subiendo contenidos relacionados con las oposiciones. Por tanto, bienvenidos a esta sesión de orientación que va a ser breve. Va a ser breve porque la queremos hacer en formato condensado. Sabemos que la atención es un bien escaso, y valioso. Por tanto, la gente tiene muchas cosas que hacer y nosotros queremos en unos pocos minutos condensar lo más importante de la oposición. Por supuesto, podríamos estar horas y horas y horas hablando de la oposición, hablando de los temas, hablando de mil cosas, pero queremos hacerlo en un formato muy condensado, muy comprimido, donde las dudas fundamentales queden resueltas y con esto ya nos daremos, digamos, por satisfechos, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis la página web de la academia compartida en pantalla. Quiero empezar, para quienes no nos conozcáis, con una pequeña presentación que no debería estirarse más allá de unos minutos. La página web es mpsoposiciones.com y aquí tenéis a mí, por así decirlo, en la home, y tenéis las oposiciones que preparamos. Como veis, bajo el lema o la pregunta ¿qué oposición quieres aprobar? Administración General del Estado, local, Gobierno de Aragón o formación a la carta. ¿Qué es esto de la formación a la carta? La formación a la carta son cursos específicos, lo que llamaríamos
cursos modulares. ¿Por qué? Porque nos viene mucha gente de otras academias o que ya han preparado por su cuenta, donde me dicen: Miguel, en mi academia, porque estoy preparando para el Ayuntamiento de Zaragoza Auxiliares, pero es que de presupuestario no me han dado, no tienen mucha idea. Entonces quiero ver presupuestario, quiero ver contratación o quiero ver empleo. Pues entonces tienes la posibilidad no de cursar un tema entero, una programación entera, sino de ver la materia específica que te hace falta. Necesito urbanismo, necesito haciendas, necesito contratos, y entonces la formación a la carta va bien justamente por eso. Este es nuestro plan 3 en 1, porque nosotros las oposiciones de administración general, es decir, lo que son cuerpos y escalas de administración general, tenemos una metodología combinada, ya os la explicaré en otra sesión, de acuerdo con la cual se pueden reutilizar las materias. Es decir, hay un bloque troncal de constitución, organización pública, procedimiento administrativo, empleo, contratos, que está en todas las oposiciones. Pues ese contenido es perfectamente reutilizable. Pasa mucho que a nuestros alumnos muchas veces están opositando para la Administración General del Estado y salen plazas de técnico en su pueblo. Y entonces, por no tener conocimientos de régimen local, pues esa persona no se puede presentar. ¿Qué es lo que hacemos? Ofrecer la posibilidad de seguir los 3 itinerarios, porque no son 3 itinerarios completos. Al final, en la Administración General del Estado, si te piden la Constitución, te la vas a saber para los 3. Si te piden en la Administración Local la Ley 39, te la vas a saber para los 3. Evidentemente, luego hay que picotear en cada una de las áreas. Pues en la Comunidad Autónoma tendrás tu Estatuto de Autonomía, en la Administración Local tendrás la legislación estatal de régimen local y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, tenéis también por aquí algún enlace a clases de prueba que tenemos subidas, o clases de muestra que tenemos subidas en YouTube, una pequeña presentación, el apartado sobre mí, pues si a alguien le interesa conocerme un poco más. Yo no voy a hablar de mi libro, voy a hablar de la preparación, pero bueno, aquí tenéis el apartado correspondiente a algunas intervenciones que hemos tenido en la televisión. Uno de nuestros productos estrella, por así llamarlo, que es la clase de prueba. Nosotros tenemos, digamos, una convicción muy fuerte en que el alumno, antes de entrar en la academia o en una academia, debe revisar o debe verificar o debe probar o debe conocer o tiene el derecho de poder hacerlo. Nosotros ofrecemos una semana entera gratuita de prueba de resultas de la cual tenemos más o menos calculado el 90% de los alumnos que utilizan la clase de pruebas se acaban quedando con nosotros, y eso significa que les gusta lo que ven. La clase de prueba es interesante porque así una persona no tiene que comprometerse antes de ver lo que va a contratar, ¿de acuerdo? La clase de prueba, por tanto, es absolutamente gratuita, la puede solicitar cualquiera. Evidentemente, nuestros alumnos en vigor no, porque ya son alumnos, pero las personas que no sois alumnas podéis solicitarla en cualquier momento, ¿de acuerdo? Bueno, aquí tenemos alguna referencia más a los vídeos de YouTube, y también importante, las reseñas que nos dejan nuestros alumnos las tenemos aquí abajo. Son reseñas perfectamente reales, verificadas, las podéis mirar en Google. Esto no se puede inventar, esto no se puede escribir. Son reseñas genuinas de nuestros alumnos que han aprobado, cuyos nombres y apellidos están, por tanto, en el boletín oficial, están en diario oficial. Aquí no hay trampa ni cartón, más que algunos empeñe. Y lo último, en nuestro blog, quiere decir que tenemos también un blog donde vamos informando de las cuestiones relativas, pues, al ámbito de las oposiciones, por así decirlo, ¿de acuerdo? Esta es un poco la página web de la academia. Lo que tenéis en el apartado oposiciones son todas las que preparamos, básicamente las de administración general, que son el Estado local y las comunidades autónomas, en nuestro caso en Aragón, pero también llevamos gente de comunidades autónomas distintas de la nuestra, aunque no las tenemos todas puestas, en lo que serían siempre auxiliares, administrativos, técnicos medios y técnicos superiores, ¿de acuerdo? Lo que llamamos cuerpos y escalas de administración general. Desde el punto de vista de los resultados, lo mismo, podéis bucear aquí, no vamos a indagar mucho más ahora. En la pestaña resultados, que tenéis, pues bueno, todos los resultados que hemos ido cosechando en los últimos años, y por supuesto lo tenéis también en el blog. Tenéis un apartado específico de resultados y enhorabuenas. Os recomiendo que podáis ver siempre o podáis leer alguno de los testimonios que nos dejan aquí, específicamente pues el testimonio de Daniel, que dejó un testamento opositor para los que venís detrás. Yo creo que muy, muy útil por parte de Daniel, que se preparó con nosotros el año pasado, hace 2. Bueno, pues esto es un poco la cuestión. A partir de aquí, lo que os decía de la clase de prueba gratis, tenemos también aquí pues las entregas de trofeos que hacemos a los aprobados con nosotros, y lo que os decía del blog. Podéis suscribiros, es completamente gratuito y os podéis quitar en cualquier momento. Con nosotros lo que tenéis es una preparación muy exigente. Para que os hagáis una idea,
Nuestro curso de procedimiento administrativo cuenta con más de 100 clases, más de 120 para ser exactas. No hay probablemente muchos cursos como este, no diré ninguno porque no me los conozco todos, ¿verdad? Pero probablemente no haya muchos cursos como este. Esto es digamos, un aporte de valor ya el primer mes muy interesante y nosotros trabajamos pues con una serie de recursos educativos y didácticos de lo más actualizado. Tenemos cada bloque del temario separado, es decir, cada uno de los bloques del temario lo tenemos separado. Ahora vamos a ver cómo y de qué manera. Pues aquí tenemos los bloques temáticos para que os hagáis una idea. De acuerdo, los tenéis aquí en pantalla. Todo lo que tiene que ver con derecho constitucional, estatutario, Unión Europea, la parte de derecho administrativo con el correspondiente régimen electrónico, es decir, la administración electrónica, régimen local para quien lo curse, contratación pública y tributario, que no pueden faltar, seguridad social en las oposiciones que tienen, todo a la parte de financiero barra presupuestario, aquí podríamos meter presupuesto estatal, presupuesto local, gastos públicos, documentos contables y metemos también las subvenciones, urbanismo y medio ambiente que no están en todas las oposiciones, la parte de empleo público y gestión de personal, bienes públicos de patrimonio público junto con la expropiación, y la parte de el derecho procesal, la justicia administrativa, en particular la jurisdicción contencioso administrativa. A partir de aquí, pues puntualmente en según qué oposiciones, otros bloques temáticos como puede ser la protección de datos, la transparencia, la igualdad, no aparece aquí, pero la dependencia también, y por supuesto informática y ofimática, que es moneda común en el grupo C de las oposiciones. ¿De acuerdo? En el tríptico que os reparten en la puerta de la facultad, en los exámenes, pues lo tenéis más o menos ordenados. Esos bloques temáticos, hay cosas que no estarían aquí, hay cosas que quedarían fuera de esos bloques temáticos, pero bueno, por hacernos una idea, sería fundamentalmente ¿de acuerdo? Si nos quisiéramos hacer una idea general, yo creo que bastante válida. Y aquí tenéis la metodología también, pues clases 100% online, por supuesto, acceso desde cualquier dispositivo 24/7. Aquí entraría en la parte del aula virtual toda la parte de grabaciones con las explicaciones teóricas, también prácticas, los supuestos prácticos, teórico-prácticos, exámenes de años anteriores y luego una serie de recursos que serían lo que tenéis aquí, esquemas de legislación, flashcards, otros recursos didácticos, fundamentalmente herramientas de estudio que acompañan el estudio pero que en ningún caso sustituyen, ¿verdad?, al estudio directo personal por parte del opositor, pues porque no se puede sustituir. Los resúmenes ajustados en tiempo para el examen oral en aquellas oposiciones que lo reclaman, no todas las oposiciones lo reclaman, eso es así, exámenes de informática lo mismo, y luego tenemos la base de datos de preguntas reales de exámenes. Esto quiere decir que hemos hecho una recopilación de miles de preguntas con los exámenes de años anteriores de todas las administraciones que preparamos, significadamente la estatal, donde también hacemos de ayuntamientos, de la local, donde sacamos preguntas de exámenes oficiales y las ordenamos por materias. Quiere esto decir que si una persona quiere hoy, esta semana, trabajar supuestos test de Hacienda, de tributario, de personal, de contratos o de lo que sea, va a poder hacerlo no solo por razón de la materia, sino también por razón del origen. Es decir, preguntas de naturaleza oficial, preguntas que han sido puestas, diseñadas por los tribunales de oposición de la administración a la que uno pretende ingresar. Por supuesto, todo lo que tiene que ver con las alertas y los avisos de oposiciones las publicamos también en Instagram. Ahora os pasaré la cuenta para que nos podáis seguir, pero bueno, a los alumnos también siempre se les mantiene un sistema de actualización normativa y permanente. Hay un apartado específico en el aula virtual donde un alumno puede ver, es avisado y puede ver todas las modificaciones. Os pongo un ejemplo. Igual alguien no se dio cuenta en enero de la entrada en vigor de los nuevos umbrales SARA para la ley de contratos, porque nosotros lo dijimos en Instagram, publicamos un post en el blog, pero bueno, hay gente que a lo mejor incluso con eso y con todo pues no se ha dado cuenta. Pues le va a llegar un aviso al aula virtual para que el alumno enseguida vea cuál es la modificación, el acceso al vídeo de la clase con la correspondiente explicación. Estas modificaciones suelen ser clases más bien cortas para que tengamos perfectamente localizado el punto que se ha modificado, porque claro, nosotros vamos a ser preguntados en el examen por el derecho vigente a la fecha de examen, pero es muy importante. Por supuesto, la resolución de dudas y por email y por WhatsApp con el preparador. Esta es una de las cuestiones que más valoran los alumnos, desde luego, el acceso directo al preparador, no solo yo, sino al resto de preparadores que hay. Yo solo soy uno más, ¿de acuerdo? Y luego lo que os he contado ya de la formación a la carta, los cursos específicos, los cursos modulares, cursos para quienes tienen un interés concreto, esto que os decía aquí, pues quiero ver solo casos prácticos de grupo A.
Perdón, o quiero ver solo casos prácticos de grupo C, o quiero ver solo el procedimiento administrativo, o solo... Nos pasa mucho, por ejemplo, con contratación pública, con empleo, con presupuesto, pues que viene gente de otras academias donde la gente no está del todo cómoda o han cursado la preparación completa, han hecho el examen y les ha ido muy mal en esta parte. Entonces vienen con nosotros a reforzar partes concretas. No hace falta ver la preparación entera si ya vienes de otra academia, ¿de acuerdo? Esto es moneda común, perfectamente habitual y perfectamente entendible, porque cada alumno, al final del día, lo que tiene que hacer es lo que le interesa más, ¿de acuerdo? Bueno, en aula virtual tenéis todos los recursos, tenemos muchísimos cursos y recursos generales para los alumnos, y luego lo que os decía, pues aquí os he sacado un tipo de esquema para que veáis cómo organizamos las ideas. Este es un esquemilla muy sencillo del artículo 3 de la Ley de Contratos del Sector Público, el ámbito subjetivo, con esos 3 niveles de aplicabilidad de la ley en distinta intensidad y distinta densidad aplicativa en función de la categorización jurídica del ente de que se trate. Bueno, pues así trabajamos. Trabajamos también, por supuesto, con casos prácticos. En grupo C son teórico-prácticos. Esto quiere decir que son redactados en supuestos, digamos, planteados para que el alumno o el opositor identifique una respuesta de entre 4 dadas, es decir, supuestos teórico-prácticos se llaman así, pues son supuestos prácticos que se resuelven en test. No tiene mucho más. Y sin embargo, en lo que son gestión del Estado o en técnicos de administración local, la cuestión cambia y cambia mucho porque, lógicamente, aquí ya son enunciados más complejos, son preguntas de redacción, analice la regularidad jurídica, examine la corrección, analice, valore, examine. Claro, ya tienes que esforzarte y tienes que redactar, ¿de acuerdo? Por supuesto, test a punta pala, como decía, ordenados por razón de la materia. Pues aquí os presento uno de empleo público que no tiene mucho más. Y práctica. Tenemos una corrección específica, cursos específicos de corrección de los casos prácticos de todas las oposiciones. Hay alguna cosa subida en YouTube, lógicamente. En YouTube subimos alguna cosa, pero digamos la joya de la corona o el grueso del asunto, pues lo tenemos a disposición de los alumnos en el aula virtual, ¿de acuerdo? No podría ser de otra manera. Aquí tenéis el canal de YouTube con todas las listas. Hemos empezado hace muy poquito, hemos empezado este año. Tenéis tanto clases como cuestiones prácticas, exámenes resueltos, audiolibros, que hay mucha gente que estudia con audiolibros. Tenéis un apartado nuevo que hemos, eh, digamos, empezado hace poquito, el de resolviendo dudas de opositores. Todas las preguntas que nos vais haciendo los opositores, pues las vamos contestando aquí. Está bastante entretenido si tenéis alguna duda. También, si no conocéis en específico las oposiciones del ámbito local, os recomiendo que veáis esta ponencia en la Universidad de Zaragoza del año pasado, que se llama Salidas profesionales en Derecho, Oposiciones y Administración Local. Son en apenas 15 minutos una explicación condensada de todo el empleo público local, y para todos los que nos preguntáis, incluso los que opositáis al Estado y a las comunidades autónomas, pues la verdad es que os viene muy bien, porque los que no tenéis ese conocimiento previo de lo que es la administración local, pues os viene muy bien. Aquí tenéis el email y el WhatsApp de la academia. Aquí podéis escribirnos siempre que queráis para pedir información, para plantear dudas de vuestra situación personal. La verdad es que ayudamos a todo el mundo. Hay gente que nos pregunta: oye, yo quiero prepararme para profesor de piano del ayuntamiento y tal. Si nosotros conocemos a alguien, le vamos a recomendar. Nosotros tenemos muy buena relación con muchísimos preparadores, aquí de Zaragoza con prácticamente todos, con casi todos, en España con muchísimas academias, nos llevamos estupendamente, y yo, desde luego, si podemos ayudar a una persona que nos pide información sobre una oposición que no preparamos nosotros, pues no tenemos ningún inconveniente, porque al final aquí estamos para ayudarnos todos, ¿de acuerdo? Entonces podéis enviarnos vuestras consultas tanto en la página web, que tenéis el formulario, como al correo electrónico directo, como al WhatsApp. A veces nos mandan notas de audio, que más que notas de audio parecen podcast, ¿de acuerdo? Por su duración. Por supuesto, nos podéis ver también de vez en cuando en la tele. Aquí tenéis la última entrevista en Conexión Aragón sobre la preparación de los exámenes previos de acceso a la universidad, donde, bueno, pues pudimos dar algunos consejos que son perfectamente aplicables al ámbito opositor. Este de la derecha es el que os decía, el mejor momento para opositar. Este es el vídeo que os recomiendo que veáis, ¿de acuerdo? Y por supuesto, en Instagram, los que tengáis cuenta, pues nos podéis seguir. Es el nombre de la academia, Miguel Pollo MPS Oposiciones, y aquí vamos subiendo cuestiones que puedan ser de interés para todos los que estáis involucrados o concernidos de alguna manera en el ámbito de las oposiciones, ¿de acuerdo? Bueno, yo, como veréis, soy la cara visible, ¿de acuerdo? Pero no soy el único, somos más de 20 personas. Tenemos pendiente actualizar la web, aún no sale. Yo soy la cara visible, pero somos más de 20 personas trabajando en esta
academia entre preparadores, colaboradores, personas de marketing, de administración, en definitiva. Soy la cara visible, pero no el único. Hay cientos de personas que han aprobado ya con nosotros y eso es fruto de un trabajo colectivo, ¿de acuerdo? Mirad las reseñas que nos dejan en Google y veréis que están muy, muy, muy agradecidas las personas. Nosotros tenemos una cosa muy buena y es que como somos una formación completamente online, pues al final llevamos gente de toda España. La comida de celebración del año pasado la hicimos aquí en Zaragoza, pues por razones evidentes, porque yo soy de aquí, vivimos aquí y la academia es de aquí, pero hemos tenido alumnos prácticamente en las 50 provincias españolas. Ahora mismo tenemos alumnos en Ceuta y en Melilla, sin ir más lejos, justamente porque hay plazas de técnico, administración general en el Ayuntamiento de Melilla. Pues somos una academia muy familiar, esto es una nota diferencial. Yo conozco a cada uno de mis alumnos, absolutamente a todos. Tenemos aquí, ¿veis? Las entrevistas, las tutorías. Cada alumno cuenta, cada alumno me importa. No somos una academia donde vayas a ser un número más. Eso no es así, ¿de acuerdo? Aquí todos los alumnos importan, absolutamente todos. Yo conozco a los alumnos y trabajan, no trabajan, sus debilidades, sus fortalezas, y esto es así. Nuestro objetivo es ayudar a las personas que confían en nosotros a conseguir su plaza. Desde luego, no prometemos milagros de ningún tipo, eso no lo podemos hacer, pero sí prometemos estar y dar una preparación muy exigente, acompañaros en el camino, ¿de acuerdo? Esto es así. ¿Qué es lo que no hacemos? Bueno, pues lo que no hacemos muchas cosas. Algunas de ellas, pues por ejemplo, no nos creemos mejor que nadie. Nosotros somos muy humildes, tratamos siempre de mejorar. Cada día, cada convocatoria, siempre hay cosas que se pueden mejorar. Eso desde luego, yo soy un eterno aprendiz. Tampoco, a diferencia de otros, nos gusta hablar mal de nadie. Sabemos que hay por ahí algún blog en la mitad de las oposiciones que se dedican básicamente a meter mierda de todo el mundo, pero nosotros no perdemos el tiempo en eso. Yo ya sé que habrá algún elefante que se cree el único elefante de la sabana, pero estamos muchos más. Incluso, insisto, cada uno tiene que hacerlo lo mejor posible sin criticar a los demás. Eso es lo que no hacemos. Y tampoco maquillamos los resultados, y aquí quiero ser muy honesto. Pongamos un ejemplo. Si yo tengo yo que soy de aquí de Zaragoza, por ejemplo, si yo presento 500 alumnos al Ayuntamiento de Zaragoza y me aprueban 50, pues estaré muy feliz porque me han aprobado 50. Pero la realidad es que 450 me han suspendido, ¿de acuerdo? Así que mucho cuidado con esta idea de los resultados maquillados, porque hay mucho pirata y mucho vendemotos, ¿de acuerdo? Y por supuesto, otra cosa que no hacemos aquí es quitarle la plaza a nuestros alumnos. Yo no me estoy presentando a ninguna oposición, lo digo porque nos ha venido gente de alguna academia de Zaragoza donde se les ha quitado por parte del preparador la plaza. Algún día os lo contaré si tengo tiempo y ganas. Nuestro objetivo fundamentalmente es ayudar a las personas a obtener la plaza. Acompañaros en el camino. En el folleto informativo, por cierto, hablamos de precios. No somos los más baratos, esto es verdad, tampoco pretendemos serlo, nunca lo hemos querido ser, no queremos ser los más baratos, queremos ser los mejores. Y de hecho, en las oposiciones que preparamos, especialmente en la administración local y en la administración general del Estado, ya lo hemos conseguido. ¿De acuerdo? Al final, nuestro primer mes tiene muchísimo contenido, la gente está muy contenta, la gente normalmente cuando entra se queda. Os digo una cosa, el 90% de la gente que entra a la clase de prueba se acaba quedando, y podéis preguntar a los alumnos, ¿eh? Es decir, al final no es algo que lo diga yo, podéis preguntar a cualquier persona que sea un alumno o que se haya preparado con nosotros las sensaciones que tiene con la academia, ¿de acuerdo? Bueno, pues ahora a partir de aquí lo que vamos a hacer, se me ha alargado un poco de más esta presentación, pero bueno, era necesario sobre todo porque entiendo que si estáis viendo este vídeo, pues muchos de vosotros no nos conoceréis, así que está bien, digamos, hacer una pequeña presentación. A partir de aquí, lo que vamos a hacer es hablar de la oposición. Y como he dicho antes, lo que vamos a hacer es presentar en pantalla el documento de la sesión de orientación, que ya lo tengo aquí compartido para que nos permita dar sentido a la exposición y todo lo que vamos a ver al terminar este vídeo. Como hemos dicho, en qué consiste la oposición, cómo será tu plaza, cómo será el temario, cómo es el examen, cómo te preparamos. Vamos a hacerlo más o menos rápido, vamos a hacerlo, digamos, no nos vamos a detener mucho en cada punto, pero con el compromiso de que todas y cada una de las dudas que tengáis queden perfectamente resueltas al acabar esta sesión.
Tida en pantalla la oposición de auxiliares administrativos del Estado, ¿de acuerdo? Hemos tenido ahora en mayo del 2026 los exámenes anteriores y una vez aprobada la oferta de empleo de este año, pues se entiende que hacia el finales de este año o primer semestre del que viene, Dios sabe cuándo, tendremos la siguiente convocatoria, ¿de acuerdo? Nosotros, como decíamos, para administrativos del Estado y para auxiliares administrativos del Estado, que tenemos una preparación muy parecida en el sentido de la metodología. Ahora veremos que hay cositas que cambian, ¿de acuerdo? Tenemos la modalidad 100% online, que es preparación completa, teórica y práctica, de una duración estimada aproximadamente entre 12 y 18 meses. Vamos a ver, aquí lo teníais en la diapositiva que os presento en pantalla. Aquí la tenéis. Ya hemos visto quiénes somos, ya hemos visto qué es lo que hacemos. Ahora hablaremos de la vida de un funcionario, por supuesto, pues sobre todo dónde se trabaja, cuánto se cobra, cuál es el horario, qué vacaciones y qué condiciones tenemos, ventajas e inconvenientes del puesto. Esto es así porque estamos hablando de una posición del grupo C, no, del subgrupo C2, que ni siquiera del grupo C, sería el antiguo D, y por tanto pues hay que ver si es una oposición adecuada o no para tu perfil. ¿Por qué? Pues porque las titulaciones requeridas para cada una de las oposiciones del universo mundo pues no son las mismas, los temarios que se exigen tampoco, y las condiciones que luego nos someten, por así decirlo, durante la carrera profesional del funcionario, pues tampoco son las mismas. Por tanto, yo creo que es interesante saber dónde podemos llegar o dónde nos tenemos que mover o cuál es nuestro límite de acuerdo con la titulación. Veremos también, como digo, los requisitos, la estructura del proceso y el examen, también el número de plazas y tal. ¿Dónde empieza el análisis? Pues fundamentalmente, como siempre, en la oferta de empleo público. En la oferta de empleo público tenéis el anexo primero, todo el ofrecimiento que hace el Estado, absolutamente todo el ofrecimiento que hace el Estado, en lugar de, digamos, por oposición, lo hace por grupo. Libres primero, promoción interna por el otro. Aquí tenemos general auxiliar, realización del Estado, lo que llamaríamos auxiliares administrativos, porque no confundamos que luego puede haber seguridad social que va por su lado, ámbitos específicos, pues vigilancia aduanera, fuerzas armadas, seguridad. No. Aquí estamos en cuerpos de administración general, ¿de acuerdo? Por eso es general auxiliar. 1.300, discapacidad general 141, un total de 1.400 plazas. Por tanto, ¿está bien? Sí, está bastante bien. ¿Qué condiciones vamos a tener aquí? Pues mira, vamos a bajar aquí y los requisitos y las condiciones son las siguientes. Los requisitos, pues por supuesto, tener 16 años, ser español o nacional de un Estado miembro, y el requisito de titulación. Aquí este es el requisito importante. ¿Por qué? Cuando digo graduado en educación secundaria, la obligatoria es la antigua EGB, podría valer, ¿de acuerdo? Esto quiere decir que si una persona no ha hecho el bachiller, no tiene titulación técnica, por supuesto universitaria, pues la máxima graduación, dice el término castrense, que se puede llegar en la Administración General del Estado es auxiliar administrativo del Estado. Por eso está bien, ¿de acuerdo? Porque abre, digamos, un abanico de posibilidades en el mercado público, en la función pública, en el empleo público, que de otra manera pues no existiría. Capacidad funcional la normal. Es verdad que luego hay cuerpos específicos, policía, bomberos, que tienen, digamos, pruebas físicas y una capacidad específica. Y aquí tenemos el examen. Ahora veremos el temario también. ¿Cómo es el examen de auxiliar administrativo del Estado? Pues veréis, el proceso selectivo es un único día, es por tanto un único ejercicio. Lo que pasa es que tiene dos partes, ¿de acuerdo? Un solo ejercicio con dos partes. Las tenéis en pantalla. La primera de las partes es la que llamaríamos, entre paréntesis, test, pero desde el punto de vista de la materia no sería un test única y exclusivamente jurídico. Por eso no digo test jurídico, porque en la siguiente, la segunda parte, también es un test. Lo que pasa es que esto sí que podemos decir que es un test de informática. Informática barra ofimática. Ahora veremos el programa y a la vista de esto en qué manera nos es lícito decir lo que estamos diciendo. La primera parte es un cuestionario test teórico, un cuestionario de 60 preguntas, de las cuales 30 van a versar sobre las materias previstas en el bloque 1, spoiler, materias propiamente jurídicas, y 30 serán de carácter psicotécnico, es decir, no jurídicas, no conceptuales en el sentido normativo, sino psicotécnico. Pues fijaos, evaluar aptitudes administrativas, numéricas, verbales relacionadas con las funciones del puesto, ¿de acuerdo? 30 jurídicas, por así llamarlas, 30 psicotécnicas, 5 de reserva, que ya sabéis que en
en caso de anulaciones, de impugnaciones, de alegaciones y de apartamiento de alguna pregunta, pues entran las de reserva, 50% de la nota y los fallos descuentan un tercio. Bien, segunda parte, ojo, mismo día, es la parte informática / ofimática. Nos remiten al bloque 2 del programa. Estas preguntas fundamentalmente se refieren al entorno Windows 10 y a las aplicaciones de Microsoft 365 en su versión de escritorio. Y ahora veremos qué es lo que nos piden, ¿de acuerdo? Bloque primero, pues no es mucho entre comillas, en esta vida todo es relativo, ¿verdad? No es mucho comparado con qué. Claro, si lo comparamos con los 350 temas de notarios, pues no es mucho. Claro, si lo comparamos con las asignaturas que nos pedían en el colegio, pues a lo mejor sí es mucho. Entonces depende de lo que haya estudiado cada cual. No podemos decir tan alegremente no es mucho, porque son oposiciones pensadas para personas que no han pasado por la universidad, que ni siquiera tienen el bachiller. Es por tanto perfil académico básico, educación secundaria obligatoria. Cuando digo básico me refiero a la educación obligatoria. Tenemos organización pública como bloque primero y ya veis, pues Constitución Española, Tribunal Constitucional, Reforma, la Corona, las Cortes, Poder Judicial, Gobierno. Es decir, hasta el tema 5, más o menos, tendríamos la parte de derecho constitucional, derecho público, organización del Estado, una parte, porque luego hay más. Luego tenemos un tema que no pinta nada, con otro que tampoco pinta nada, que es el gobierno abierto y la Agenda 2030 y los ODS, los cacareados y archicitados ODS, y la ley de transparencia, algo que no pinta nada en la lógica del programa, porque lo que pintaría sería seguir con los temas 8 y 9, que son organización territorial del Estado, tema 9. El tema 9 es el título octavo de la Constitución a partir del 137, fundamentalmente esto, y luego ya la Ley 40/2015 con la Ley del Gobierno. Ley del Gobierno, Ley 40/2015, el régimen jurídico, el armazón, la estructura del Estado. A partir de aquí pasaríamos a Unión Europea, al sector, digamos, orgánico institucional, a las instituciones de la Unión Europea y luego, por supuesto, a las leyes de procedimiento y de régimen jurídico, Ley 39 y Ley 40, aunque de la de 40 ya hemos hablado algo en el tema 8, ¿de acuerdo? La ley de referencia es la ley de procedimiento, la Ley 39. Ahora que lo pienso, tenéis en YouTube colgado el examen de corrección de auxiliares administrativos de la última convocatoria, si no me falla la memoria, de 2024. En cualquiera de los casos podéis ver un poco el peso, porque ahí hablamos en esa sesión de corrección, justamente hablamos pues eso, de cuántas preguntas de una cosa, cuántas preguntas de otra, está bastante bien por eso. Protección de datos personales, aquí tenemos fundamentalmente un régimen jurídico incorporado en una ley de 2018 sin perjuicio de esta regulación complementaria que deriva de un reglamento europeo del año 2016 y la parte personal que se subdivide en esta dupla, tema 13, tema 14, personal, derechos y deberes, carrera, selección, todo lo que sería el TREVEP y legislación complementaria, legislación añadida, pues por ejemplo la seguridad social, etcétera, o la normativa sobre el registro, y luego la parte presupuestaria de la cual no nos piden todo. En auxiliares administrativos la parte presupuestaria es bastante modesta. Nos piden presupuesto del Estado, contenido, estructura, fases del ciclo presupuestario, pues la elaboración, aprobación, ejecución, control. No nos piden documentos contables, no nos piden demasiada gaita. Y luego el tema 16, políticas de igualdad y contra violencia de género, que ese es el típico tema que en los últimos años pues parece que no puede faltar, discapacidad y dependencia de régimen jurídico. Bien, si queréis saber cuál es el peso específico que cada uno tiene, yo os recomiendo que veáis la sesión, por no alargar esto mucho más, que veáis la sesión de YouTube de corrección del examen para que veáis por dónde respira el tribunal. Y el bloque segundo, pues es lo que os decía. El bloque segundo, lo que tenemos fundamentalmente es la llamada actividad administrativa mezclada con la informática / ofimática. ¿Por qué actividad administrativa? Porque hay cuestiones aquí que no van a tener una relación directísima con la informática. Póngase por caso la atención al público, pues que cuando una persona tiene que ir a ventanilla, va a ventanilla, tiene que ser tratada por el funcionario, por el personal allí destacado, pues que no hay que escupirle, hay que decir por favor y gracias, buenos días, este tipo de cosas. Los servicios de información administrativa, por supuesto, en sus diferentes denominaciones, los conceptos de documento, archivo y registro, que traen de cabeza, traen alguno, y todo lo que tiene que ver con la administración electrónica, la ventanilla única y este tipo de cuestiones. A partir de aquí, por tanto, a partir del tema 5, ya nos encontramos con, digamos, materia propiamente tecnológica, informática / ofimática. Pues
Conceptos básicos de hardware y software, es decir, lo que va por dentro del programa y lo que va por fuera, las piezas, almacenamiento, los sistemas, nociones básicas de seguridad, sistema operativo, explorador de Windows, procesadores de texto, hojas de cálculo, el Excel fundamentalmente y el Word son los dos programas que hay que saber, digamos, hay que conocer, pues las funciones, las utilidades, cómo se estructura un documento en Word, al final es un procesador de texto, cómo son las hojas, las celdas, cómo se configuran las fórmulas en Excel, al final es una hoja de cálculo. Hay otros sitios, por ejemplo, el Ayuntamiento de Zaragoza, donde esto no es exactamente así. Digamos que la informática no viene dada por los licenciados, sino por Word, Excel y tal, sino que viene en Open. Bueno, tenemos el Calc, tenemos el Writer, que no dejan de ser sistemas muy parecidos. El Calc es el equivalente al Excel y el Writer el equivalente al Word. Son, digamos, sistemas de LibreOffice, de Open abierto, de Office abierto, y por tanto la peculiaridad en Zaragoza además es que lo hacen con un ordenador, no hacen un supuesto tipo test, sino que lo hacen con un ordenador, es decir, una prueba donde tienes una serie de instrucciones y donde tienes que estar muy diestro y tienes que manejarlo. Lógicamente eso tiene una preparación específica. Aquí no, ¿vale? Y llegamos luego al feo del baile. Y digo feo del baile porque si Word y Excel más o menos se dejan toquitear, se dejan aprender, se dejan hacer, con el Access pues la gente suele tener más problemas. Access son, para que nos entendamos, las bases de datos. Claro, las personas se encuentran con un problema aquí que es perfectamente entendible, y es que en su vida diaria cualquiera utiliza Word, perdón, casi cualquiera. Y Excel, pues es más, oye, pues yo llevo los gastos familiares con un Excel y así lo llevo todo ordenadito y veo el dinero que entra en casa, lo que sale, qué caros son los hijos, etcétera. Bien, Access es un programa que al final las bases de datos no son tan, digamos, accesibles, por así decirlo, utilizo el término apropiadamente y deliberadamente. Access no es tan accesible porque la gente no lo usa tanto a nivel de usuario en casa, básicamente por esto. Correo electrónico, el Outlook, pues ¿qué es un correo electrónico? ¿Cómo se envían mensajes? ¿Cómo se responden? ¿Cómo se crean todas estas cuestiones? Y luego todo lo que tiene que ver con Internet, la red de Internet, que es el último tema. Bueno, aquí tenéis el temario y aquí el tipo de examen. Ahora bien, para saber cómo es el examen, en vez de escucharme a mí, lo que podéis hacer es, uno, os vais directamente a la página del INAP y os lo sacáis de aquí. Yo ya lo he hecho por vosotros, ahora vamos a ver cómo es el examen. O dos, si queréis ver esto corregido, pura y simplemente lo que tenéis que hacer es ir al canal de YouTube. Lo tenéis aquí corregido. Corrección de examen, pues en alguna de estas. Auxiliar administrativo del Estado, aquí lo tenéis. Tenéis el de administrativo del Estado. Tenéis el de administrativo, el de auxiliar y el de gestión civil de la convocatoria anterior. Bueno, algo es algo. ¿Veis? Aquí tenéis, primera parte, lo que hemos llamado las preguntas de naturaleza jurídica. Constitución española, tal. Bueno, las preguntas son bastante, no son muy puñeteras. Una persona que ha estudiado lo puede sacar con cierta facilidad. Una persona que ha estudiado, no son preguntas excesivamente complicadas. ¿Veis? Aquí tenéis las de comprensión, numérica, tal, y luego ya tenemos la parte informática. Como veis, preguntas de reserva, como veis son exámenes, hay primera parte y segunda parte, pero es ejercicio único, Y también hay dos modelos, en función de cuál tengáis, cómo estéis sentados en las mesas, tendréis uno u otro, pero bueno, en cualquiera de los casos os remito a eso, ¿de acuerdo? Vamos a el PowerPoint inicial, a ver dónde nos habíamos quedado. ¿Quiénes somos? Así es la vida de un funcionario. Bien. Bueno, funciones, responsabilidades y tareas. Vamos a trabajar en cualquiera de los ministerios de la Administración General del Estado. También es verdad que en la Administración General del Estado las plazas se reparten por provincias. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues algo que es bastante obvio de entender. Si en Zaragoza, y me lo invento, son números que me estoy inventando sobre la marcha, tenemos 50 plazas, las 50 personas que hayan elegido Zaragoza, que tengan la mejor nota, tendrán el derecho a elegir Zaragoza. Ministerios de servicios en periféricos, delegaciones, SEPE, servicios estatales con despliegue en el territorio. Las personas de Zaragoza que no hayan sacado esa nota, pues podrán elegir en función de lo que... Claro, al final la nota pesa. Es que no es lo mismo estar arriba que estar en medio que estar abajo. ¿De acuerdo? ¿Hay movilidad? Sí. Pero desde luego yo conozco casos de gente que ha tenido que... Bueno, pues que ha tenido que renunciar a la plaza por la razón de que no se puede permitir un traslado, ¿de acuerdo? Entonces ha tenido que renunciar a la plaza porque yo vivo en Zaragoza, no me puedo ir a lo mejor a Málaga, o no me puedo ir a Cáceres, o no me puedo ir a Toledo, ¿de acuerdo? Esto es así. Entonces, bueno, por cierto, lo de las condiciones las tenéis puestas aquí.
No sé por qué me las he saltado, porque esto es lo más interesante. Aquí, pues salario más o menos entre 1.200 y 1.400, esto estará actualizado este año, será un poquito más. Horario de oficina de lunes a viernes, 31 días de vacaciones al año, muy fácil la mutualidad hasta que se lo carguen. Teletrabajo, X días, esto varía mucho en función del ministerio, ¿de acuerdo? Y posibilidad de promoción interna, esto también es muy interesante. ¿Por qué digo lo de promoción interna? Porque hay mucha gente, esto es muy interesante, hay mucha gente que entra como auxiliar administrativo, pero tiene titulaciones superiores. Dice, ¿cómo es esto? Pues tan sencillo como que si tú tienes bachiller o tienes incluso carrera universitaria, a ti nadie, absolutamente nadie, te va a impedir que vayas a una escala inferior. Entonces, mucha gente lo que hace es, me presenta auxiliares administrativos, me la saco y después de 2 años de servicio activo, por promoción interna y por libre, porque puedo hacerlo a la vez, promoción, voy a administrativo. Si le quitamos el auxiliar, vamos al C1, administrativo. Después de 2 años, si tienes carrera universitaria, podrás acceder a gestión civil del Estado, que en otra sesión de orientación hablaremos de ella. Entonces, esto lo hace la gente. Y si me apuráis, si tienes carrera jurídica superior, o cualquier carrera en realidad, puedes luego acudir a ETGOA. ETGOA son, desde el punto de vista de la promoción de los gestores civiles del Estado, la escala técnica superior, que sería el A1, que es una especie de GAFE, pero con esteroides, ¿de acuerdo? Es un examen muy parecido, las formato y tal. Entonces eso para la promoción interna, ETGOA, se llama así, ETGOA, no se hace libre, se hace simplemente tal. Entonces unas condiciones que están muy bien y que claro, lógicamente pues un auxiliar administrativo, también depende, porque aquí estamos viendo auxiliares administrativos del Estado, tenéis que tener en cuenta el tema retributivo, yo siempre soy muy prudente con esto. Las comunidades autónomas pagan mejor que el Estado. Un auxiliar administrativo gana más en la Comunidad de Madrid o en el Gobierno de Aragón que en el Estado. Esto es así. Y los grandes ayuntamientos, las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de las grandes ciudades, Zaragoza, Valencia, Madrid, pagan todavía más. Entonces te puedes encontrar con que un auxiliar administrativo en el Estado te está ganando 1.300, la Comunidad Autónoma 1.500 y el Ayuntamiento de Zaragoza 1.700. No es que te lo puedes encontrar, es que esto es así. ¿De acuerdo? Responsabilidades, tareas, pues muy parecidas. Pues al final, tramitación procedimental. El auxiliar administrativo es, digamos, el último eslabón de la tramitación procedimental. No que esté ahí para abrir la puerta, digamos, no está de Ujier, ¿de acuerdo? No son agrupaciones profesionales con 0 cualificación, sino que tiene una cualificación, digamos, que permite ser el último eslabón, por lo menos en funciones, porque luego la práctica de auxiliares administrativos que hacen tareas de administrativo y en algunos casos he visto hasta de técnico. Pues, gente con la formación y con el empuje al que se le puede echar asuntos, pero no sería así, porque un auxiliar administrativo no se le está pagando la responsabilidad, por tanto no habría que obligarle en ningún caso a hacer este tipo de funciones. Pero bueno, teletrabajo, flexibilidad, pues sí, lo hay en los ministerios, hay posibilidad de teletrabajo, hay posibilidad de entrar libre. Esto cambia bastante en función de cada ministerio, pero bueno, por supuesto la plaza en propiedad la vas a tener siempre. Si eres laboral, estás contratado fijo, si eres de carrera, plaza en propiedad como tal, y la promoción profesional y la carrera grado vertical, carrera vertical, carrera horizontal, lo que os decía antes. ¿Ventajas e inconvenientes del puesto? Pues bueno, o sea, tampoco seamos ingenuos. Auxiliar administrativo es un trabajo cómodo desde el punto de vista de que es un trabajo funcionarial, que es un trabajo para toda la vida, y es un trabajo, pues bueno, pues que si tienes un poco de, digamos, de inquietud, pues puede ser que te resulte mecánico, puede ser que te resulte maquinal, puede ser que el componente económico no te acabe de satisfacer. No es una carrera especialmente bien pagada, al revés, está pagada muy, muy, muy llanamente. Insisto, peor en el Estado que las comunidades autónomas y administración local. Precisamente por eso nosotros tenemos el sistema 3 en 1, porque al final una persona que está estudiando para auxiliares administrativos del Estado, esa persona vive en un pueblo, ese pueblo tiene un ayuntamiento y ese ayuntamiento necesita personal, tan sencillo como esto. Si esto es así, esa persona haciendo un poquito más de esfuerzo se va a poder presentar a auxiliares administrativos del ente local, que va a ganar más dinero y además se va a quedar en su pueblo. Por eso mucha gente empieza opositando para el Estado y acaba quedándose en su pueblo si consigue una oposición pues en el ayuntamiento, en la comarca, en la diputación, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero vamos, al final es un puesto funcionarial. De cómo es la oposición, pues yo creo que aquí ya lo hemos comentado, todos los requisitos, el nivel de dificultad, Bueno, creo que los recursos oficiales no hemos comentado. En la página del INAP tenéis una serie de recursos oficiales que son material de apoyo para opositores, las leyes que entran fundamentalmente, ¿de acuerdo? Temario, cuántos temas entran, dónde verlo tú mismo. Esto del INAP es lo que hemos visto antes. La planificación lo es todo, esto hemos hablado antes en la primera parte de la sesión. ¿Cómo preparamos nosotros? Pues bueno, como te preparamos con una preparación absolutamente personalizada,
con una preparación, con un seguimiento individual directamente con el preparador, 100% online. Nosotros llevamos gente de toda España, en este sentido da igual desde dónde nos estés viendo, te puedes preparar con nosotros, puedes aprobar tu oposición online y la mejor prueba es que cientos de personas ya lo han hecho antes que tú. Por tanto, si estás en la otra punta de España, si estás en La Coruña o estás en Cádiz, eres perfectamente bienvenido, bienvenida a la academia, porque al final la cuestión es que la formación es 100% online, ¿de acuerdo? Esto ya lo habíamos hecho porque aquí, digamos, tenemos los materiales bien actualizados, casos prácticos difíciles, tenemos unas profesores de informática buenísimos. La preparación de la informática en auxiliares administrativos es muy importante y por eso lo hacemos. Y aquí tenemos las preguntas frecuentes, que esto es lo que nos había faltado. ¿Cuánto tiempo se tarda? Pues más o menos un año. ¿Cuántas horas hay que estudiar al día si llevo años sin estudiar? Bueno, pues depende de todas las que tengas. No es lo mismo estar full time dedicado. Es decir, no es lo mismo tener 7, 8 horas todos los días para estudiar que trabajar por la mañana y te tienes que sentar de 3 a 6 o de 5 a 8 por la tarde, 2, 3 horitas cada uno, lo que tengas. Sí que se puede compatibilizar. De hecho, nosotros tenemos mucha alumna mucha alumna que trabaja por la mañana, tienen peques, tienen responsabilidades familiares y por la tarde se sientan como buenamente pueden. Estudios ya hemos dicho que no, solo la ESO. Conocimientos previos no, lo que tienes que tener son muchas ganas de aprender. Preparar varias oposiciones a la vez, en principio, compartiendo temario pues con administrativos de tu comunidad autónoma o con auxiliares de la comunidad y con auxiliares locales, no habría ningún problema. ¿Qué pasa si cambia la convocatoria? Nosotros vamos actualizando, eso sin problema. ¿Puedes incorporarte si el grupo ya ha empezado? Por supuesto que sí, no hay ningún inconveniente. Lo que pasa es que el curso hay que empezarlo por el principio, ¿de acuerdo? Una persona que se incorpora en el mes 3 tiene que empezar por el mes 1. Una persona que se incorpora en el mes 6 tiene que empezar por el mes 1. Entonces, sí te puedes incorporar si el grupo ya ha empezado. ¿Qué pasa si suspendo a la primera? Pues no pasa nada. De hecho, te diré que lo más normal del mundo es suspender a la primera. No es que no haya gente que no apruebe a la primera, de hecho la hay. Cada vez más gente aprueba la primera porque como hay muchas plazas, la gente se lo toma muy en serio, pero no pasa nada. Muchísima gente suspende 1, 2, 3, 4, 5 veces y no pasa nada. Lo importante es no dejarlo. Al final la oposición es una carrera de fondo, esto ya sé que es un cliché, pero la oposición es una carrera de fondo que premia la constancia como pocas cosas en la vida, ¿de acuerdo? Entonces no pasa nada, suspendes, lo vuelves a hacer a la primera, son convocatorias anuales, puedes empezar en cualquier momento del año y la modalidad de preparación, pues la online, que es la que tenemos aquí. Yo creo que merece la pena, la respuesta es sí, ¿de acuerdo? Tenéis que tomar esto como una inversión. Lo que cuesta un preparador, lo que cuesta una academia, se paga con la primera nómina funcionarial y yo creo que es preferible intentarlo a no intentarlo y luego arrepentirte, porque además ahora mismo el sector privado pues está ofreciendo unas condiciones que en muchos casos no reúnen el calificativo ni de dignas, ¿de acuerdo? Y esto que estoy diciendo lo digo con conocimiento de causa, primero porque yo vengo del sector privado y lo estoy diciendo a nivel de titulados y no titulados, ¿eh? Las condiciones que hoy da el sector privado no son como las que daba hace 15, 20 años, fundamentalmente hasta la crisis 2007-2008, tanto a niveles bajos, es decir, sin titulación, como a niveles altos de alta cualificación. No están siendo las mismas y, por tanto, la función pública, el empleo público, se está convirtiendo en un polo cada vez más atractivo y esto es así, ¿de acuerdo? Nada más que decirte, para auxiliares administrativos del Estado podéis pedir vuestra clase de prueba. Recordad que empezaremos grupos en septiembre del 2026. Recordad también que el primer mes es completamente gratis. Y recordad que podéis hablar directamente con nosotros, las compañeras, o conmigo, con cualquiera de los preparadores, las compañeras de administración o directamente conmigo. Nos podéis llamar por teléfono, nos podéis escribir al WhatsApp, un correo electrónico, una nota de audio. Hay notas de audio que parecen podcast, pero luego las ponemos a velocidad 1,5 para acabar antes. Es broma. Podéis poneros en contacto con nosotros de la mejor manera que queráis. Podéis escribirnos, podéis llamarnos y si tenéis dudas sobre qué oposición elegir, cuál encaja mejor con vuestro perfil, podéis, por supuestísimo, preguntarnos, incluso aunque luego acabéis por apuntaros en otra academia o no os apuntéis en ninguna en absoluto. Aquí tenéis la página web. Por cierto, antes de terminar, no olvides darle a like si te está gustando el contenido y suscríbete porque así nos ayudas a que esto llegue a más gente. Yo te animo a suscribirte al canal. En el canal de YouTube ya sabéis que publicamos fundamentalmente vídeos sobre oposiciones. Hemos empezado hace poquito,
pero publicamos de forma totalmente abierta y gratuita vídeos sobre oposiciones, sobre técnicas de estudio, sesiones de orientación como esta y mucho más. Entonces suscríbete, que es la mejor forma de no perderte ningún contenido, ¿de acuerdo? Bueno, pues hasta aquí la sesión de orientación de auxiliares administrativos del Estado. Si has llegado hasta el final, nada que decirte, solo agradecerte la confianza, agradecerte que hayas llegado hasta aquí. Y os dejaremos toda la información abajo en la descripción y por supuesto estamos a vuestra disposición en la página web como os he dicho, ¿de acuerdo? Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós.